Algunos de ustedes pueden haber oído que la corporación Disney es responsable de al menos un verdadero pueblo fantasma. Disney construyó el complejo La Isla del Tesoro en Bakersfield, en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma. Los cruceros de Disney, de hecho, paraban en el complejo y dejaban turistas allí para que se relajaran a todo lujo. Este es un hecho. Disney gastó en el lugar 30 millones de dólares. Sí, 30 millones de dólares y luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas soberanas que eran demasiado como para que sus barcos pudieran operar de forma segura. E incluso se culpó a los trabajadores, diciendo que porque eran de las Bahamas eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Allí termina su verdadero relato. No fue a causa de la arena y obviamente que no se debía a que los extranjeros son perezosos. Ambas eran excusas convenientes. No, sinceramente dudo que esas fueran las razones genuinas. ¿Por qué dudo tanto del informe oficial? Bueno, es debido al Palacio de Mowgli, cerca de la ciudad costera de Emerald Isle, en Carolina del Norte. Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de los años 1990. El concepto era un complejo con temática de selva, con claro, un gigante palacio en el centro de todo el asunto. Si no estás familiarizado con el personaje de Mowgli, te ayudará a recordar la historia de El libro de la selva. Si no lo has visto en ningún otro lado, quizá lo conozcas como un simple dibujo animado de Disney de la década pasada. Mowgli era un niño abandonado en la selva, esencialmente criado por animales y al mismo tiempo amenazado y perseguido por otros animales. El Palacio de Mowgli fue una empresa polémica desde el comienzo. Disney compró muchísimos terrenos caros para el proyecto y de hecho hubo un escándalo por la compra de ciertas propiedades. El gobierno local expropió varias de las propiedades solo para luego vendérselas a Disney. Incluso una casa que apenas había sido terminada de construir fue expropiada con poco o ninguna explicación. La tierra tomada por el gobierno era supuestamente para un ficticio proyecto de una autopista. Sabiendo muy bien lo que estaba pasando, la gente comenzó a llamarlo la autopista de Mickey Mouse. Luego estaba el arte conceptual. Un grupo de ejecutivos de la compañía Disney organizó una reunión en la ciudad. Tenían la intención de convencer a todos de lo lucrativo de este proyecto. Cuando les mostraron el arte conceptual, este palacio indio gigantesco, rodeado de selva, cuyo personal serían hombres y mujeres en taparrabos y con equipo tribal, bueno, es bastante decir que a ninguno le gustó la idea. Estamos hablando de un gigantesco palacio indio, selva y taparrabos, y ubicada no solo en el centro de una área relativamente adinerada, sino que también en un lugar xenofóbico del sur de los Estados Unidos. Era una mezcla cuestionable en ese momento de la historia. Un miembro de la multitud intentó asaltar el escenario, pero fue contenido rápidamente por los guardias de seguridad, luego de haber partido uno de los carteles de presentación con su rodilla. Disney tomó esa comunidad y esencialmente la partió al medio. A su vez, las casas fueron arrasadas, el terreno fue limpiado y no había una maldita cosa que alguien pudiera hacer o decir al respecto. La televisión y los medios locales estaban en contra de la construcción al principio, pero de alguna manera demencial, una conexión entre el grupo mediático de Disney y los medios locales
hicieron que las opiniones se volvieran completamente opuestas a las iniciales. Así como Disney había gastado esos millones en la Isla del Tesoro para luego abandonarlo, ocurrió lo mismo con el Palacio de Mowgli. La construcción se completó. El complejo de hecho tuvo huéspedes. Las comunidades de los alrededores se inundaron del tráfico y las molestias habituales, asociadas con la afluencia de turistas perdidos y furiosos. Luego todo cesó. Disney lo cerró y nadie sabía qué diablos pensar, pero estaban bastante contentos por ello. La pérdida de Disney fue muy divertida y maravillosa para un grupo de personas que no querían este lugar desde el comienzo. Sinceramente, no volví a pensar en ese lugar después de enterarme que había cerrado. Hace más o menos una década. Yo vivo tal vez a un cuarto de Emerald Isle, así que realmente solo escuché los rumores y nunca me enteré de nada personalmente. Después leí un artículo sobre alguien que había explorado el complejo de la Isla del Tesoro y publicó un blog entero sobre todas las locuras que había encontrado allí. Cosas que habían sido simplemente abandonadas, cosas destrozadas, pintarrajeadas, probablemente arruinadas por los ex empleados descontentos que habían perdido sus empleos. Demonios, los residentes locales de toda esa área probablemente habrían querido participar en la destrucción. La gente allí se sentía tan enfadada por la Isla del Tesoro como la gente de Emerald Isle por el Palacio de Mowgli. Además, había rumores de que Disney había liberado a los animales acuáticos en las aguas locales cuando cerraron, incluyendo tiburones. ¿Quién no quisiera dar unos golpes a la mercancía después de todo eso? Bueno, a lo que voy con este blog sobre la Isla del Tesoro, me hizo pensar, a pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, me figuré que sería genial hacer algo de exploración urbana en el Palacio de Mowgli, tomar algunas fotografías, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que podía llevarme a casa como recuerdo. No voy a decir que perdí el tiempo en dirigirme allí, pero sinceramente me tomó un año. Después de haber encontrado el artículo sobre la Isla del Tesoro e ir a Emerald Isle. Naturalmente, ningún sitio o fuente oficial de Disney mencionaba el lugar. Se habían encargado de borrar todo rastro de este. Aún más extraño era que aparentemente a nadie más se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar o siquiera publicar una foto. Ninguno de los canales de la televisión local o los sitios de periódico tenían una palabra sobre el lugar, aunque era de esperarse si todos habían sido manipulados por Disney. No iban a aclarar esta situación vergonzosa, ¿verdad? Recientemente me enteré que las corporaciones pueden solicitar a Google, por ejemplo, eliminar los enlaces de búsqueda, básicamente sin una buena razón. Es probable que no es que nadie hablara del complejo, sino que sus palabras habían sido hechas inaccesibles. Así que al final casi no pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía para guiarme era un viejísimo mapa que había recibido por correo en los años 90. Era un artículo promocional
enviado a personas que habían estado recientemente en Disney World. Supongo que como yo había ido a finales de los 80, eso era algo reciente. Realmente nunca fue mi intención quedarme con el mapa. Había sido guardado junto a mis libros y cómics de mi infancia. Solo lo recordé ya cuando mi investigación llevaba meses. Y aún entonces me tomó una semana para localizarlo. Pero sí, encontré el lugar. Los residentes locales no ayudaron, pues la mayoría eran inmigrantes que se habían mudado a la playa en los últimos años, o residentes antiguos, quienes solo se burlaban de mí y me hacían gestos groseros apenas pronunciaba. ¿Dónde puedo encontrar el palacio de...? El mapa me llevó por un pasillo excesivamente largo, con una exuberante vegetación, plantas tropicales fuera de control, que habían invadido el área, se habían mezclado con la fauna nativa que de hecho era propia del lugar y que intentaba reconquistar su tierra. Estaba asombrado cuando llegué a las puertas frontales del complejo. Tremendas, monolíticas puertas de madera, las cuales parecían haber sido cortadas por secuoyas gigantes. La puerta había sido agujerada en varios puntos por pájaros carpinteros y carcomida en la base por insectos roedores. Colgando de la puerta había una lámina de metal, un pedazo de chatarra con letras garabateadas en negro, abandonado por Disney. Claramente era obra de alguien, algún residente o ex empleado que había querido hacer una pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas lo suficientemente para que pudiera atravesarla a pie, pero no conduciendo, por lo que había tomado mi cámara digital y el mapa, cuya cara posterior mostraba un esquema del complejo, y me puse en camino. Los jardines interiores del lugar estaban tan desbordados de vegetación como la entrada. Había palmeras descuidadas y andrajosas, entre montones de sus propios cocos. Simultáneamente se erguían bananos por sobre sus propios desechos apestosos e infectados de bichos. Había una especie de enfrentamiento entre el orden y el caos. Había filas cuidadosamente plantadas de flores perenne, mezcladas con repulsivas hierbas altas y hongos apestosos y ennegrecidos. Todo lo que quedaba de la estructura al aire libre era madera rota y podrida, y varios pedazos carbonizados de metal no identificable, lo que probablemente había sido una puesta de información o un bar al aire libre. Era una mera pila de escombros surtida, hecha añicos por el vandalismo y devastado por el clima. Lo más interesante en los jardines era una estatua de Balú, el oso amigable del libro de la selva, que se encontraba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba congelado, dando un saludo jovial hacia la nada, mirando al espacio vacío con una sonrisa tonta y dentuda, con franjas extensas en su pelaje, cubierta de mierda de pájaro y enredaderas que rodeaban su plataforma. Me acerqué al edificio principal, solo para encontrar un exterior cubierto de graffiti, donde la pintura original no se había descarapelado. La entrada no solo estaba abierta, las puertas habían sido removidas desde sus bisagras y rotas sobre la puerta, o las fauces abiertas que habían quedado en su lugar. Alguien había pintado otra vez, abandonado por Disney. Me gustaría poder hablar sobre todas las cosas importantes que vi dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una desarrollada sociedad secreta de vagabundos sin hogar. Pero no. El interior del edificio estaba tan vacío, tan desnudo,
que creo que de hecho la gente había robado hasta el moho de las paredes, todo lo que era demasiado grande para ser robado, mostradores, escritorios, gigantescos árboles falsos, todo estaba desparramado en medio de esa caja de resonancia vacía, que amplificaba cada uno de mis pasos con un lento ra, ta, ta de una ametralladora. Miré el plano del edificio y me dirigí hacia los lugares que parecían ser de alguna manera interesantes. La cocina era como la imaginarías, un área de preparación de alimentos industrial, con todos los electrodomésticos y el espacio, cuyo coste no había sido una preocupación. Todas las superficies del vidrio estaban rotas, todas las puertas estaban fuera de sus bisagras, toda la superficie de metal golpeadas y abolladas. Todo el lugar olía a orina vieja. El congelador gigante, que ya no estaba ni remotamente frío, tenía filas y filas de espacio vacío entre los estantes. Había ganchos colgados del techo, probablemente para colgar cortes de carne, y al quedarme allí por un momento me di cuenta que aún se balanceaban. Cada gancho se balanceaba en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que eran casi imposibles de ver. Supuse que había sido causa de mis propios pasos, así que detuve la oscilación de uno agarrándolo. Cuando lo solté con cuidado, pero en segundos comenzó a moverse nuevamente. Los baños estaban prácticamente en el mismo estado que el resto del lugar. Al igual que el complejo de la Isla del Tesoro, al igual habían destrozado metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros implementos. Había alrededor de 1,5 centímetros de agua rancia, maloliente y estancada en el piso, así que no me quedé allí mucho tiempo. Lo curioso es que los retretes y lavabos y los bidets del baño de damas, sí, entré allí, todos goteaban, tenían filtraciones, o simplemente el agua corría libremente. Me pareció que debieron haber cerrado la llave principal del agua hace mucho tiempo atrás. Había muchísimas habitaciones en el complejo, pero naturalmente no tenía tiempo para revisarlas todas y cada una de ellas. Las pocas cosas que fisgué estaban destruidas de manera similar y no esperaba encontrar nada allí. Creí que había una televisión o una radio en la habitación, ya que realmente creí escuchar una débil conversación proviniendo de ella, a pesar de que era como un susurro, y probablemente mi propia respiración resonaba en el silencio, o simplemente otro caso del sonido del fluir del agua que me jugaba una mala pasada en mi mente. Así es como sonaba. Yo no lo creía. Yo no lo sabía. ¿Tu padre te lo dijo? Lo sé, suena ridículo. Solo estoy narrando lo que viví. La razón por la que pensé que podría haber habido una pérdida o una corriente en esa habitación. O peor, vagabundos que se habían refugiado allí y probablemente me apuñalarían. Ya habiendo dado vueltas por la puerta principal del palacio, pensé que no había encontrado nada que valdría la pena y que había ido en vano. Al mirar al exterior por la entrada, vi algo interesante en el patio, que al parecer había pasado de alto, algo que me daría por lo menos una cosa que podría obtener de este lugar, aunque fuera solo una fotografía. Había una estatua muy realista de un pitón, de tal vez 25 metros de largo, enroscada en sí misma y tomando el sol, sobre un poste junto al centro del área. Era casi la hora de la puesta de sol, por lo que la luz daba sobre el objeto de manera perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón y tomé una foto. Luego me puse de puntillas y tomé otra. Me acerqué aún más para capturar el detalle de su rostro. Lentamente, con indiferencia, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, giró y se deslizó sobre el pedestal, a través de la hierba y hacia los árboles.
ella y sus 25 metros. Su cabeza desapareció en el bosque, incluso antes que su cola hubiera dejado el solario. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines. Allí mismo, en mi plano estaba la casa de los reptiles. Yo debería haber sabido. Había leído acerca de los tiburones en la isla del tesoro. Debería haber sabido que habían hecho esto. Ya estaba estupefacto, completamente atónito. Mi boca debía de haber estado abierta durante un largo tiempo antes que yo regresara a la tierra y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí, donde la serpiente había estado, y de nuevo hacia el palacio. A pesar de que ya se había ido definitivamente, no quería correr ningún riesgo y regresé al edificio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas. Me abofeteé a mí mismo para volver en mí después de eso. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como si fueran de gelatina a esta altura. Por supuesto, no había ningún lugar para sentarse, a menos que hubiera querido apoyarme en vidrios rotos y alfombras de hojas muertas, o subirme a un escritorio de cuestionable fiabilidad. Yo había visto una escalera cerca del vestíbulo del palacio y decidí sentarme allí para que me sintiera mejor. La escalera estaba lo suficientemente alejada del frente del edificio, por lo que estaba relativamente limpia, salvo por una sorprendente acumulación de polvo. Arranqué un trozo de metal de la pared, pintado nuevamente con la leyenda "Abandonado por Disney", a la cual ya me había acostumbrado. Coloqué el trozo en la escalera y me senté sobre él, por lo menos para mantenerme algo limpio. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo, usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada. Vi que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado, un letrero en la puerta, un verdadero letrero. Decía: "Solo personajes, gracias". Eso me animó un poco, por dos razones. Una, un área exclusiva para personajes. Sin duda habría algo interesante en el pasado. Dos, el candado todavía estaba en su lugar. Nadie había ido allá abajo, ni los vándalos ni los saqueadores. Nadie. Este era el único lugar que realmente podría explorar, en el que tal vez encontraría algo interesante que fotografiar o robar descaradamente. Y había llegado al palacio básicamente con la idea de que estaría bien tomar lo que quisiera, porque ya sabes, abandonado. No tomó mucho esfuerzo violentar el candado. Bueno, en realidad no fue así. Lo que tomó mucho fue violentar la palanca de metal a la que el candado estaba enganchado. El tiempo y el deterioro habían hecho casi todo el trabajo por mí, y pude doblar la palanca metálica lo suficiente como para sacar los tornillos de la pared, algo que aparentemente a nadie más se le había ocurrido, o no habían podido hacerlo entonces. El área exclusiva para personajes fue un cambio sorprendente y muy grato con respecto al resto del edificio que había visto. Para empezar, una de cada 2 o 3 luces fluorescentes del techo funcionaban, aunque parpadeaban y se atenuaban esporádicamente. Además, nada había sido robado o roto. Más allá del tiempo y la exposición al aire, se hacía notar. Había mesas con bloc de notas y bolígrafos, relojes, incluso un reloj fechador en la pared, con tarjetas marcadas y todo. Había sillas esparcidas por ahí y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo que mostraba estática, comida y bebida podridas y hacía mucho tiempo sobre los mostradores. Era como una de esas películas post-apocalípticas donde todo quedaba como estaba en el momento de la evacuación. A medida que caminaba por los pasillos laberínticos y subterráneos del área exclusiva para personajes, las cosas solo se hacían más y más interesantes. Avanzando, se veían escritorios y mesas derribadas, papeles esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo,
y una gran alfombra de moho que lentamente estaba adueñándose del verdadero tapiz carmesí en putrefacción. Todo era algo fofo. Cualquier cosa de madera se desintegraba cuando le aplicabas la más mínima fuerza, y prendas de vestir colgadas de ganchos en una de las habitaciones simplemente se deshacían en hilos húmedos si intentaba descolgarlas. Una cosa me molestaba, era la luz. Era cada vez más escasa y menos fiable. Cuanto más me adentraba en las frías y húmedas y asfixiantes profundidades del lugar, finalmente llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras "Preparación de personajes 1" esparcidas en ella. La puerta no se abrió al principio. Asumí que era ahí probablemente donde se guardaban los disfraces, y sin duda quería una fotografía de ese desastre retorcido y apestoso. Por más que lo intentaba, desde varios ángulos y con varios trucos, la puerta no se movía. Por lo menos hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente con un chirrido. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras, como boca de lobo. Utilicé el flash de la cámara en búsqueda de algún interruptor en la pared, pero no había nada. Mientras yo buscaba, un fuerte zumbido electrónico cortó mi entusiasmo. De una sacudida, hileras de luces en el techo de repente se encendieron y parpadeaban, y atenuándose intermitentemente como las que ya había pasado. A mis ojos les tomó un segundo adaptarse, y parecía que la luz se haría cada vez más y más brillante, hasta que todas las bombillas estallaran. Pero justo cuando pensé que iba a llegar ese momento crítico, las luces bajaron un poco y se estabilizaron. La habitación era exactamente como la imaginaba. Varios disfraces de Disney colgados en las paredes, completamente ensamblados como extraños cadáveres de criaturas colgadas de orcas invisibles. Había todo un estante de taparrabos y ropa nativa en perchas en el fondo. Lo que parecía extraño y lo que quería fotografiar de inmediato era un Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de otros disfraces, este estaba tendido de espaldas en el centro del piso, como una víctima de asesinato. La piel del disfraz estaba podrida y partes de ella se habían caído, dejando zonas peladas. Lo que era más extraño, sin embargo, era el color del disfraz. Era como una fotografía negativa del verdadero Mickey Mouse, negro donde debería ser blanco y blanco donde debería ser negro. Su overol, normalmente rojo, era azul celeste. Se veía tan desagradable que decidí no fotografiarlo hasta el final. Tomé una fotografía de los trajes colgados en la pared, ángulos ascendentes, ángulos descendentes, de costado para mostrar toda una fila de rostros de caricatura congelados y pútridos, algunos con los ojos de plástico faltantes. Entonces decidí montar una escena, simplemente una de las desliñadas cabezas de los personajes sobre el piso resbaladizo y sucio. Cogí la cabeza del pato Donald y la separé cuidadosamente para que ésta no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba la cara de ojos enormes de la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Miré hacia mis pies y allí en mis zapatos había un cráneo humano. Había caído de la cabeza del personaje y se había hecho pedazos a mis pies. Solo quedaba el rostro vacío y la mandíbula inferior mirándome. Dejé caer la cabeza del pato inmediatamente, como te imaginarás, y me moví hacia la puerta. Parándome en un umbral, miré hacia atrás, hacia el cráneo en el suelo. Tomé una fotografía de ello. ¿Sabes? Tenía que hacerlo. Por un número de razones que sonarán tontas, pero solo si no piensas bien en ello. Iba a necesitar una prueba de lo sucedido. Sobre todo si Disney de alguna manera haría desaparecer todo esto. No tenía ninguna duda en mi mente, desde el principio, desde que incluso si había sido solo negligencia brutal, Disney era responsable por esto. Ahí fue cuando Mickey, el Mickey negativo, el Mickey opuesto, en medio del piso comenzó a levantarse, primero sentándose, luego poniéndose de pie.
El disfraz de Mickey Mouse, o quien quiera que fuera que estaba dentro de él, se quedaba en el centro de la habitación, su rostro falso mirándome fijamente mientras yo balbuceaba: no. Una y otra vez, con las manos temblorosas, el corazón latiendo violentamente y las piernas nuevamente se sentían como gelatina. Me las arreglé para levantar la cámara y apuntar a la criatura, que en ese momento me examinaba silenciosamente. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos en la forma de esa cosa. Era una perfecta silueta de Mickey Mouse. Al mover la cámara con mis inestables manos, los píxeles se extendían por la pantalla, estropeándola por donde se movía el contorno de Mickey. Luego la cámara murió. Se quedó en negro y en silencio, arruinada. Alcé mis ojos una vez más hacia el disfraz de Mickey Mouse. «Oye», dijo con una voz pervertida, pero perfectamente logrando una voz de Mickey Mouse. «¿Quieres ver cómo me quitó la cabeza?». Empezó a tirar de su cabeza con sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello, con movimientos impacientes, arañando, similares a los de un hombre herido tratando de aferrarse a las fauces de un depredador. Al hundirse sus dedos en el cuello, tanta sangre espesa, grumosa y amarillenta. Me di la vuelta al oír un escalofrío desgarrador de tela y carne. Solamente me importaba largarme de ahí por encima del umbral de la habitación. Vi el último mensaje arañado en la pared de metal con hueso y uñas: abandonado por Dios. Nunca saqué la fotografía de la cámara. Nunca escribí la entrada del blog sobre el tema. Después de salir corriendo del lugar, salvando solamente mi cordura y probablemente mi vida, supe por qué Disney no quería que nadie supiera de ese lugar. No quería que nadie como yo entrara. No quería que nadie como eso saliera.